El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios y los intentos de reformas liberales, así como también las rivalidades entre los partidos tradicionales. La guerra en Colombia inició hace más de 50 años y se ha fortalecido tras la acción conjunta de diversos elementos. Uno de ellos fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, a quien la prensa catalogó como uno de los más brillantes oradores y agitadores de masas que se conocieron en Colombia y Latinoamérica. Los colombianos consideraron que el asesinato de Gaitán partió en dos a la historia del país. Su muerte violenta generó un estallido social conocido como el Bogotazo, seguido por la posterior represión gubernamental. Entre 1948 y 1953 se enfrentaron liberales y conservadores en lo que se conoce como la época de la violencia, que dejó más de 300.000 muertos. En el año 1958, el poder se distribuyó entre los dos poderosos partidos tradicionales y los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Eso tuvo como consecuencia que a mediados de los años 60 se formaran los tres grupos insurgentes de izquierda más importantes hasta hoy: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. En los 70 se formaron otros grupos guerrilleros como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y Autodefensa Obrera, ADO. Para la misma época, el gobierno colombiano dicta decretos que permiten armar grupos civiles para combatir a las guerrillas. Esto da inicio a la formación del paramilitarismo que se fortalece en las décadas siguientes. El conflicto en este país suramericano se ha convertido en un aspecto intrínseco de la vida de los colombianos. Ha dejado 7.957.219 víctimas, de las cuales 2.448.373 fueron niños y niñas, y ha cobrado la vida de al menos 220.000 personas. Asimismo, ha dejado a 161.636 desaparecidos, 6.716.401 desplazados, y en el que han estado involucrados el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha. Diversos sectores en Colombia aseguran que quienes apoyan a la guerra no tienen en cuenta el clamor de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que soportan las consecuencias del conflicto. Son ellos los más vulnerables, los que han cargado a cuestas no solo con la pobreza y el abandono del gobierno, sino con los bombardeos, la violencia, el desplazamiento y el terror cotidiano. Hablar de la paz en Colombia pareciera, a veces, hablar de una utopía, de un sueño o de una realidad inimaginable. Más de 50 años de guerra han hecho que la mayoría del pueblo crezca sin saber lo que es estar en paz. Tras medio siglo de conflicto, ni el Estado ni los grupos armados han conseguido sus objetivos, y la violencia ha llevado a la transformación del sistema económico del país y a la militarización de la sociedad, con los grupos insurgentes como nuevos actores. Desde 2012 se llevan a cabo los diálogos de paz en Colombia, pero fue apenas en septiembre del año 2015 que se logró un preacuerdo para lograr poner fin al conflicto armado. Y a inicios de este 2016, el ELN y el gobierno anunciaron el inicio de conversaciones de paz. Un elemento importante es que la sociedad civil colombiana, la principal víctima del conflicto armado, se está involucrando activamente en el proceso de paz con propuestas esperanzadoras que buscan el final de la violencia y que crean una dinámica que podría ser el germen de integración social en que la convivencia se imponga a la confrontación y la violencia.